Seguramente el doctor que nos acompaña podría dar una explicación más técnica en ese sentido. Yo como politólogo supongo que debe haber después del proceso de operación unos días de recuperación y debe haber posterior a ello un diagnóstico que permita corroborar que efectivamente tiene la capacidad de volver o si se complicó o cualquier elemento que esté en torno a ello. Por lo tanto, la apertura de la autorización sin fecha de retorno es absolutamente lógica en función de la salud del presidente. ¿O es que acaso se puede pensar que el presidente pretende de alguna u otra manera empezar a gobernar desde Cuba? Pues les digo que los venezolanos estamos muy claros que efectivamente eso es absolutamente imposible porque efectivamente la Constitución lo dice y además el presidente de la República nunca ha demostrado, nunca ha afirmado que tiene esa pretensión. Es una afección de salud que lo agarró en una circunstancia excepcional porque estaba en una gira y tuvo la oportunidad de estar en Cuba y creo que lo mínimo que puede hacer un presidente de la República que le pasa esto en cualquier país y es atendido por médicos y por el sistema de salud cubano o el sistema de salud de cualquier país en donde haya sucedido es agradecer y reconocer al sistema de salud, así como nuestro sistema de salud venezolano también es tan digno y tan excelente y de tan buena calidad en relación incluso a la calidad de médicos que hay como en Cuba, ¿no? Sí, profesor Nick Merivans. De todas maneras, ayúdeme entonces a explicar bajo la luz de lo que nos explica lo siguiente. Por lo general y como regla, digamos, cotidiana de los regímenes presidenciales, en los estados de derecho, estamos acostumbrados que cuando un presidente se ausenta precisamente por algún periodo más o menos largo, estamos hablando de eso, de más de 5 días, 8 días, deja a un ministro o a un funcionario en funciones delegatarias, precisamente, o en otros casos, él asume como jefe de Estado, pero no como jefe de gobierno, estando representando al Estado por fuera. Cuando un presidente está por fuera, está en funciones precisamente de jefe de Estado. Entonces, ¿por qué él ha promulgado una ley especial estando en La Habana? ¿No está gobernando entonces desde La Habana? El presidente de la República de la República Bolivariana de Venezuela es el presidente Hugo Chávez Frías. ¿Sí? Se encuentra en un caso excepcional de salud en este momento en el territorio cubano y a partir del artículo número 18 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que afirma que la ciudad de Caracas es la capital de la República y el asiento de los órganos del poder nacional, se ha reafirmado a través de la ejecución del Gabinete de Ministros que fue desarrollado en Venezuela y a través de la discusión que se hizo de la ley de endeudamiento a través de la Asamblea Nacional, que los asentamientos del poder para la aprobación de esa ley se desarrollaron en Venezuela. Lo que hace el presidente de la República es firmar junto a la refrenda que genera el Gabinete de Ministros sobre la ley. Profesor, él pero no eso está es en una este momento acción, en el país, pero él como persona no ha trasladado ningún gobierno. asentamiento del poder, por lo tanto él puede firmar desde Cuba. Pero eso es una acción ¿Cómo? de jefe, eso es una acción de jefe de gobierno, no de jefe de Estado. El jefe de Estado está representando al país por fuera. Y él es el jefe, y él es el jefe de gobierno y él es el jefe de Estado. ¿O acaso Obama cuando se monta en el Air Force deja de ser jefe de Estado o jefe de gobierno? En todo le abren caso, investigación, hay no. que considerar Le abren investigación. Que hay un caso excepcional. Si llega a ejercer como jefe de gobierno por fuera, le abren investigación. Bueno, pero eso depende precisamente del establecimiento y de las características constitucionales. Aquí se está argumentando que se ha trasladado, según el artículo 18, el asentamiento de los órganos de poder nacional y que nosotros sepamos aquí en Venezuela, además con pruebas fidedignas, no se ha hecho ni un gabinete de ministros en La Habana, Cuba, ni se ha hecho una sesión de la Asamblea Nacional para promulgar la ley. Por lo tanto, las dos cosas que te acabo de mencionar se hicieron en territorio venezolano, se hicieron en las sedes correspondientes. Vimos ayer al vicepresidente Elías Howard saliendo de un gabinete de ministros, vimos a la Asamblea Nacional discutir la ley de endeudamiento público y lo único que hace el presidente es refrendarla. Eso es una acción que no implica o no cuestiona el asentamiento del poder nacional en ninguna parte, porque él es el presidente de la República, pero él en sí mismo no es por completo el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo incorpora al Gabinete de Ministros que está despachando y está desarrollando sus actividades desde Caracas, Venezuela.
Bueno, profesor Nicmer Ivas, ahora acompáñeme porque va a saludar a Andrés Velázquez, diputado opositor, Venezuela, partido La Causa R. Señor diputado, bienvenido. Frente a esta polémica sobre la situación médica de Hugo Chávez, por emergencia le tomó en La Habana, Cuba, como ha informado el gobierno, y hasta ahí, digamos, la situación es entendible, pese a que para muchos no hay información suficiente, pero ya las repercusiones de haber, por ejemplo, firmado esta ley, haberla ya promulgado, ¿qué significa para ustedes, la oposición? Bueno, en torno al tema de la salud del presidente, lo que todos deseamos es que el presidente se recupere y que entendemos que esta fue una situación imprevista, operado en Cuba, ok, y hasta allí la cosa está bien y no hacemos de eso ningún tipo de problema. Los problemas se presentan cuando el presidente de la República firma un decreto de endeudamiento del país, nada más y nada menos que de endeudamiento nacional de todos los venezolanos desde La Habana, Cuba. Pero el 12 de junio, cuando firma le pone el ejecútese a esta ley de endeudamiento, la promulga, bueno, aparece en la Gaceta Oficial venezolana que se señala en el Palacio de Miraflores a los 12 días del mes de junio, cuando todos sabemos que en esa fecha el presidente de la República estaba en La Habana, Cuba, recuperándose. De tal manera que se le miente al país, y ese es el reclamo que le hacemos al ciudadano presidente de la República, que respete a los venezolanos. Allí no puede el presidente establecer, porque no lo contempla así nuestra Constitución, establecer actos de gobierno extraterritoriales. Y eso está claramente definido en nuestro artículo 18 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. De tal manera pues que no pueden alterar la geografía y pensar que Venezuela está donde está el presidente. Eso es una locura. Y para los efectos nuestros, más allá ya de la situación esta de la enfermedad, estamos hablando también ya no solo del tema porque no es así, el tema de si hay un vacío de poder o no. Aquí lo que está planteado en Venezuela es un vacío de gobierno, porque mientras el presidente de la República esté en Cuba, recuperándose, repito, ojalá se recupere pronto, bueno, Venezuela se nos cae a pedazos. Los apagones en el oriente, el centro y el occidente del país van desde 36 horas hasta 4 horas, que es el menor de los apagones que tenemos en toda Venezuela. Esto es una situación grave, verdaderamente grave. Mientras el presidente está en Cuba y el PSV organiza actos de concentraciones en plazas públicas para rezar por la vida del presidente, en las cárceles venezolanas ocurren motines como el que acaba de ocurrir en el Rodeo 1 aquí en el estado Miranda, donde hace 2 días 20 presos perdieron la vida, matándose entre ellos, y otros 50 estuvieron heridos, y hace una semana 4 más en la cárcel de Sabaneta en el estado Zulia y en el resto de las cárceles del país. Y mientras esto ocurre, el desabastecimiento está imperante en el país, la situación es grave, se caen a pedazos las carreteras por las lluvias, los puentes se caen, no funcionan las escuelas, no funcionan los hospitales, y esa enfermedad del país es la que nosotros estamos, en este caso, reclamando, más allá de que el presidente fue operado de un absceso. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar precisamente de esos temas que está planteando el diputado, que tiene que ver con asuntos internos que tienen ya características de crisis, dice la oposición, como es el tema carcelario, como es el tema energético, entre otros. Ya regresamos.